Habíamos visto en nuestra historia del siglo XX lo que fue la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, espantoso acontecimiento que destruyó la mitad de Europa y que mató millones de personas. Recordábamos, por ejemplo, la batalla de Verdun, que es la batalla más sangrienta de toda la historia humana, con 700.000 muertos distribuidos entre franceses y alemanes. Eso había quedado. Pero faltaba la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania estaba respirando por sus viejas heridas, viejas y sangrantes heridas, y quería reivindicarse del tratamiento terrible que le dieron los vencedores después de la Primera Guerra Mundial, y quería dominar el mundo. Y para eso un loco, como fue Adolfo Hitler, quien encarnó el espíritu alemán convenciéndolo de una cosa curiosísima, de la supremacía de la raza aria sobre todas las demás. Al mismo tiempo, aparece en coincidencia con Hitler otro totalitario loco como él, que fue Benito Mussolini, que estaba convenciendo a su pueblo de que tenía que recuperar las viejas glorias del Imperio Romano y que el Imperio Romano estaba al alcance de los italianos de su momento, de los romanos de su momento. Lejos, muy lejos, habíamos dicho, es la hora de repetirlo, estaban los japoneses y los japoneses tenían un ejército, un alto mando lleno de ansiedades de expansión, que se estaba tomando todo el sur del Pacífico y que se estaba tomando todo el océano Índico también. Eran los japoneses los que estaban al acecho de una oportunidad. Entonces viene el momento crucial cuando Hitler empieza a expandirse. Empieza por tomarse los Sudetes, que eran los países de habla alemana que no eran alemanes, se toma Austria, se va tomando Europa paulatinamente hasta que Inglaterra le dice no le tolero que se tome Polonia. Polonia era estratégicamente un punto muy importante por muchas razones y punto de equilibrio entre la vieja Rusia y la Europa contemporánea, la Europa de entonces. Hitler lo piensa y no lo piensa mucho, sino que invade Polonia. Y esa invasión de Polonia desata la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939. No hubo un motivo distinto, especial, extraño, como fue el del asesinato del archiduque en Sarajevo para que estallara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalla porque Alemania quería apoderarse de Europa, pero tiene una disculpa, tiene una chispa que enciende aquella conflagración espantosa. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, no. Hitler simplemente invade Polonia, los ingleses le habían advertido y se desata la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, entre Inglaterra, que había amenazado a Hitler, y Hitler, estaba de por medio Francia. Francia, que había visto cómo Alemania se armaba, pero que no había querido tomar en serio ese problema de largo alcance. Hubiera podido intervenir en su momento, hubiera exigido el cumplimiento del Tratado de Versalles y tenía suficiente capacidad militar para hacerlo. Pero dejó pasar todas las oportunidades y cuando menos pensó estaba en llamas. Francia había creado un medio de defensa al parecer invulnerable que era la línea Maginot. Hitler la conocía bien, sabía de qué se trataba y tomó una decisión muy audaz
que lo convirtió ante él mismo, por lo menos, como el jefe general de los ejércitos alemanes. Y es que en lugar de atacar la línea Maginot, que era impenetrable, dio la vuelta y cruzó por las Ardenas, se tomó a Bélgica en cuestión de horas y cayó sobre la parte que los franceses tenían inhabilitada militarmente, y después de una corta resistencia no tuvieron otro remedio que rendirse. Había dos oportunidades: luchar hasta el final, luchar denodadamente para salvar a Francia o para llevarla a un holocausto parecido al de la Primera Guerra, pero los franceses prefirieron otra cosa. Prefirieron estar de acuerdo con los alemanes y crearon un gobierno, el gobierno de Vichy, comandado por el héroe de Verdun, precisamente, por el mariscal Pétain, ya anciano, y por Pierre Laval, que prestaba el apoyo político a ese gobierno de Vichy. Entonces Alemania queda dueña de Francia, Alemania queda dueña de todo el territorio que la separaba del mar, resuelve que tiene que amenazar a Inglaterra y no hay sino una posibilidad, que es derrotar el ejército expedicionario inglés y derrotar lo que quede del ejército francés. Pero viene algo que no estaba previsto en los anales de ninguna historia: el desalojo de Dunkerque o la salida de todas las tropas expedicionarias de Dunkerque en una operación sencillamente milagrosa. Inglaterra mandó cuanto buque de cualquier tamaño, de los más grandes, de los mayores, hasta las lanchas más pequeñas, para salvar el ejército de Dunkerque, y logró salvarlo. Hitler hubiera podido dar el golpe definitivo, pero había prohibido que se tomara ninguna decisión militar sin su consentimiento, y Hitler tenía un sueño muy complicado porque era un hombre con unos problemas graves de insomnio, y entonces había tomado unas pesadas pastillas que impidieron que se le comunicara la posibilidad de atacar y destruir a Dunkerque y destruir el ejército inglés y destruir a Francia y quedarse dueña de Europa. Eso salvó a Europa. El ejército inglés expedicionario en Francia logró salvarse. Lo que quedaba del ejército francés se rescató y Hitler quedó dueño de Francia, pero no quedó dueño de Europa entera. Luego vendría la batalla sobre Londres, una batalla de aviación espantosa de la que hemos hablado en varias oportunidades y que estuvo a punto de culminar con la derrota definitiva de Inglaterra. Pero Hitler, que era impredecible, resolvió que tenía que tomarse a Rusia y cometió el mismo error de Napoleón y se lanzó en una operación fulminante de la que le había prometido la fuerza aérea alemana, que en muy pocos días habría destruido todo el ejército ruso. Ese fue el gran error de cálculo. Hitler penetró en en Rusia, no la destruyó y tuvo que enfrentarse, tampoco nadie sabe por qué, a las tropas que se congregaron en Stalingrado para defender la ciudad. Hubiera podido continuar su camino y hubiera causado un daño estratégico tal vez irreversible, pero se quedó en Stalingrado, vino la derrota de Stalingrado y las cosas empezaron a cambiar de rumbo, a cambiar de ruta. Finalmente interviene también el ejército norteamericano, que había prometido neutralidad absoluta, se le había prometido a su país que nunca los Estados Unidos volverían a comprometerse en una guerra europea. Sin embargo, a los norteamericanos los despiertan los japoneses en Pearl Harbor, en la batalla de diciembre, de aquel diciembre que desata la guerra del Pacífico y que pone a los Estados Unidos en plan de guerra, la que continuaría en Europa. Y entonces Inglaterra revive, viene la batalla del norte de África,
Los americanos apoyan esa batalla, penetran por Italia, Alemania empieza a flaquear hasta que finalmente cae rendida, Hitler muere en el búnker donde se suicida con su amante o esposa Eva Braun y asunto concluido. Mientras tanto, Mussolini había perdido la batalla de Inglaterra y finalmente es localizado por unos partisanos o guerrilleros que lo matan, que lo asesinan junto con su novia o amante, la Petacci, y mueren los dos, y los dos son colgados con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Es un indicio, es un indicador de lo que pasa en la Segunda Guerra. Y vienen entonces los tratados, primero el Tratado de Potsdam, después el Tratado de Yalta, para ver cómo se repartía en Europa. Y los aliados cometieron un inmenso error. Le dieron ventaja a Stalin, no sabían con quién se metían, y Stalin se toma gran parte de Europa Oriental, la domina, y de la noche a la mañana Stalin queda dueño de medio mundo. Y ahí es donde empieza el nuevo capítulo del que tendremos que hablar, la Guerra Fría. Una guerra que se desata entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Stalin, que es quien contiene a Hitler en Stalingrado principalmente y en muchas otras batallas después, la de Leningrado, muchas otras batallas que le sirvieron para contener a Hitler y finalmente para derrotarlo con aquel invierno atroz, parecido al que asoló, al que destruyó las tropas napoleónicas en 1812. Stalin es dueño de la mitad de Europa. Los aliados se defienden con la otra mitad. Los Estados Unidos liberan Francia, los Estados Unidos liberan Inglaterra definitivamente del peso de la guerra, pero ahí está planteada una división de fuerzas donde el comunismo insiste en imponerse en el mundo, es su misión. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede más adelante. Y es cuando viene una guerra que por fortuna no se desata nunca. Ya con la Segunda Guerra Mundial, para derrotar a los japoneses, se había puesto en marcha el proceso terrible de destrucción que es el de la bomba atómica. Ya estábamos hablando de la posibilidad de una guerra nuclear y de un enfrentamiento entre las potencias. El que por fortuna nunca se desató, sino que vinieron operaciones militares en distintos lugares, siempre Rusia tratando de penetrar lo que quedaba del mundo de Occidente. Penetra en Cuba, desde Cuba ayuda a penetrar África, tiene penetraciones importantísimas en la China, se despierta también China. Recuerdo un libro del señor Peirefit, un francés, que dice: cuando la China despierte, pues China despertó. Y China despertó primero militarmente y mucho tiempo después lo haría en el campo económico, en el campo industrial, que es lo que estamos presenciando. La Guerra Fría, que tiene un acontecimiento capital, que es el de la Guerra de Corea, donde combatió el Batallón Colombia. Esa es una historia complicada, Corea dividida en dos, la Corea del Sur capitalista, la Corea del Norte comunista, todo dividido por el paralelo 33, y se salva la Corea del Sur y se salva Japón, que curiosamente después de la derrota que había recibido con las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki es ahora la aliada de los Estados Unidos y empieza un nuevo mundo, una nueva historia. La historia de la Guerra Fría, que culminaría, ya lo veremos, cuando el comunismo se cayó. El comunismo se autodestruyó. Demostró que no era bueno sino para fabricar armas y para la conquista del espacio también, donde le ganó la carrera en gran parte a los Estados Unidos. A los Estados Unidos y a Europa la salvan Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y entonces se establece un nuevo orden hasta que se cae el muro de Berlín, y parecieron las cosas tan definidas que un
pensador norteamericano alcanzó a escribir El fin de la historia y El último hombre, ya no quedaba enemigo, ya todo era democracia liberal sobre el mundo. ¿Cuánto se equivocaba? Pero de esto hablaremos más adelante. Por ahora es el fin de esta historia que les contábamos a ustedes gracias a ASESCO.